Listo, chicos. Bueno, entonces, pues bueno, vamos a arrancar con algunos conceptos antes de abordar directamente lo que es el tema, pues, de la accesibilidad que nos da, pues, este estándar, ¿no? El WCAG 2.1. Miren, hablando del contenido que vamos a tener a lo largo del curso, pues una vez que ya en la sesión pasada definimos la temática, entonces primero vamos a ver una unidad en la que vamos a hacer una introducción a lo que es la accesibilidad web. Vamos a hablar del aspecto de cómo se relacionan, bueno, personas y tecnología digital. Vamos a avanzar hacia cómo o cuáles son las pautas para el diseño de una página web accesible, donde, pues bueno, vamos a tomar algunos conceptos acerca de HTML5 y lo que es CS3, ¿sí? Abarcando, pues bueno, los paddings, bueno, los tamaños de letra, las redimensiones y todo eso, pero esta vez, pues digamos, tomando esos criterios alrededor del estándar que vamos a ver en este semestre. Finalmente, pues conforme se vayan desarrollando las pautas, al final, pues bueno, ya plantearemos un proyecto en el que ustedes diseñarán una página web, ¿cierto? Que pues también la van a montar en un servidor y posteriormente con una herramienta vamos a validar cuáles son los elementos, digamos, o de pronto falencias que pueda tener en una etapa inicial con respecto a los criterios de accesibilidad, ¿sí? La idea, obviamente, es que, pues ya para la parte final, una vez evaluemos, como les digo, con esa herramienta, pues que sea lo más accesible posible la página, de acuerdo a los criterios que vamos a abordar. ¿Listo? Entonces, como para que lo vayan pensando. Pero bueno, más que todo cuando ya lleguemos a la parte del diseño como tal de la página web accesible. ¿Listo? Para que vayan pensando con quién van a trabajar y demás. Muy bien, entonces adentrándonos ya en la unidad 1, ¿sí? Vamos a hacer una introducción a la accesibilidad web. Pero primero, para ello, vamos a abordar los conceptos de web, vamos a hablar un poco de la historia de la web, y pues posteriormente hablaremos de los conceptos de accesibilidad, la accesibilidad web, los estándares que existen y las herramientas de evaluación que hay. Y pues bueno, de pronto de las que de pronto ya seleccionemos entre todos una, que es la que vamos a utilizar como tal para la evaluación del proyecto. ¿Listo? O bueno, de la página web propiamente dicho. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Vale, chicos, listo. Bueno, continuemos entonces. Entonces, primero vamos a hablar de qué es la web. Pues bueno, por sus siglas, pues de pronto ustedes ya saben, hace referencia a la de World Wide Web, ¿sí? O simplemente pues la www, que como todos ya conocemos, ¿sí? Entonces, básicamente, o en esencia, la web es uno de los métodos más importantes de comunicación dentro del Internet. Como de pronto la mayoría ya saben, su estructura está basada en lo que son los hipertextos, ¿sí? Como ya con la experiencia, digamos, en el uso del Internet, pues sabemos que son textos básicamente que contienen enlaces hacia otras secciones del mismo documento o hacia otros documentos o hacia otras páginas web. Entonces, bueno, citando eso también, y como sabemos, pues esa información reside en forma de páginas, en equipos, en computadores, ¿cierto? Que se denominan servidores web y pues que básicamente forman nodos que nos permiten, digamos, tener respaldos y acceso casi que, bueno, entre comillas, simultáneo a la información o a lo que se encuentra alojado en estas páginas, ¿sí? Entonces, miren, básicamente entonces una web contiene, pues bueno, imágenes, tiene texto, tiene audio, tiene video, entre mucho material, digamos, que podemos redundar o agrupar como multimedia, ¿sí? Además de los enlaces de hipertexto que ya habíamos mencionado.
Pues miren, aquí algo que resaltar, ¿no? La web, o cuando hablamos de web y de internet, no es lo mismo, ¿sí? Porque pues básicamente el internet o la internet es la red de redes donde reside toda la información, ¿sí? Que básicamente pues se convierte en un entorno de aprendizaje abierto y digamos incluso hasta cierto punto público, ¿sí? Mientras que por otro lado, la web viene a ser el subconjunto dentro de internet que contiene la información a la que se puede acceder a través de un navegador. Entonces, son ligeramente diferentes, o por decirlo de una manera, internet contiene a la web, básicamente, ¿sí? Entonces aquí, digamos, a través de la web, nosotros podemos encontrar o manejar, bueno, correos electrónicos, redes sociales como Facebook, Twitter, medios de información o de datos como Wikipedia, blogs, juegos, entre otros. Como tal, todos esos elementos son más parte del Internet que de la web, propiamente dicho, ¿sí? Entonces recordemos esa parte, la web hace parte del Internet, más no son lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces miren, hablando un poco de la historia, del origen de la web, ¿cierto? Fue desarrollada en el Centro de Investigación Europeo en Suiza, ¿sí? Desde donde, pues bueno, se extienden la mayoría de servicios más populares de la Internet. La web como tal nació en 1900, ¿qué? 1990, pero el Internet como tal existe desde el año 1966, con la primera red que es ARPANET, donde pues ya eso evolucionó y ya aparece el Internet como lo conocemos, ¿sí? Sin embargo, hablando ya del subconjunto que viene a ser la web, digamos, entre comillas, se comporta como un organismo vivo, ¿sí? Y como tal, está en constante crecimiento y en constante evolución, ¿sí? De tal manera que, pues, digamos, hemos partido desde una web que se denominó la web 1.0, al pasar a la 2.0, 3.0, y ahora, pues, en lo que estamos más cerca, que es la web 4.0, ¿sí? Entonces, miren, perdón, hablando un poco de eso, entonces los primeros servicios que nosotros encontrábamos en Internet alrededor de las webs se basaban únicamente en texto y realmente pues no eran lo que se podría decir muy intuitivos, ¿sí? Entonces por eso es que desde el CERN, ¿cierto? Se empezó a desarrollar pues bueno la inclusión de contenido multimedia y sobre todo que fuera cómodo para utilizar, o sea, que no fuera como simplemente ubicar contenido adicional al texto y que se volviera más complicado aún la página de lo que ya en sí mismo solo con el texto ya era. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablando de esto, digamos, de esos inicios, pues vamos a hablar un poco de la evolución, ¿sí? De cómo ha crecido la web y cómo han sido los cambios que han empezado a aparecer, ¿cierto? Entonces, miren, en primer lugar, pues bueno, hablamos obviamente de la web 1.0, ¿sí? Que como ya les había mencionado, pues apareció en el año de 1990. Y pues básicamente solo se podía consumir contenido. O sea, que se podía entrar a las páginas, pero como tal no se podía interactuar. Básicamente era una comunicación unidireccional, ¿sí? Donde las personas pues entraban, miraban el contenido y nada más, ¿sí? O bueno, pues digamos que utilizamos otro lenguaje, sería como hablar de que eran interfaces de solo lectura, ¿sí? Hablando ya de la web 2.0, que apareció en el año 2004, aquí ya empezamos a ver la interacción, ¿cierto? Donde pues a través de foros, de blogs, ¿sí? Donde los usuarios ya pues podían dejar comentarios y pues dejarlas públicas y libres en la web, ¿cierto? Aparece entonces también el origen y el concepto de las redes sociales, ¿sí? Donde los usuarios ya no son solo observadores, sino se vuelven
digamos, parte de ella a través de la propiedad de compartir información que se les imparte desde esta web, ¿sí? Entonces, el contenido de la web como tal empieza a ser proporcionado mayoritariamente por los usuarios, ¿sí? Bueno, hablando de la web 3.0, ¿sí? Hablamos de que empezó a ser operativa en el año 2010, ¿sí? Y aquí hablamos de que esto se empieza a asociar a lo que se denomina la web semántica, ¿sí? Un concepto, bueno, digamos que en un término técnico se refiere al uso del lenguaje en la red, pero pues más adelante aclararemos un poco más ese término. Entonces, pues, pero en esencia, a lo que se refiere es como ya cuando aparecen los motores de búsqueda, ¿sí? Como Google, Yahoo, Bing, entre otros, y pues digamos donde el usuario interactúa para obtener resultados a través del uso de palabras clave. ¿Listo? Ahora, pues digamos, ya se empieza a hablar de lo que es la web 4.0, que pues empezó desde el año 2016 y pues básicamente la característica fundamental es que pues ofrece un comportamiento más inteligente y más predictivo, ¿sí? De tal manera que pues teniendo en comparación al antecesor, digamos que teníamos que introducir una palabra para poder obtener un resultado, acá pues nosotros podemos realizar una afirmación, una llamada, o pues establecer un conjunto de acciones, ¿sí? Que van a resultar en ofrecernos una solución o un resultado de lo que pedimos, de lo que deseamos, ¿cierto? Básicamente sería eso. ¿Hasta ahí es claro, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, profe, no tengo ninguna duda. Vale, chicos. Bueno, igual ahorita vamos a aclarar un poco más cada Profe, uno de ellos. Sí, dime. profe, ¿Sí? profe, una pregunta curiosa. En la web 2.0 hay como, o sea, solamente aparecían foros y blogs, o había alguna forma de buscar qué foro o qué blog quería ver. Pues bueno, digamos que sí existía como o sea, digámoslo así, existía los blogs como tal, como una gama de servicios, por así decirlo, disponibles en la red, ¿sí? Digamos, pero digamos que el objetivo principal era pues fomentar la generación de contenido. En ese punto, pues sí, o sea, de pronto ya sé por dónde va tu duda, ¿sí? Ya que pues apenas empezamos a hablar de los motores de búsqueda desde la web 3.0. Sin embargo, si pensamos como en las dimensiones del contenido como tal que nos ofrecía la web, ¿sí? Pues realmente eran como autopublicitados, por así decirlo, los blogs o elementos de redes sociales que existían, ¿sí? A fin de que pues en sus comienzos uno pues lo que hacía era como tener directamente como la dirección de internet y accedía a través de ella, como digamos en los primeros correos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pero esa parte ahorita te la amplío un poco más cuando hablemos más en detalle de la web 2.0, porque allí, digamos, empieza a surgir como una moderación, por así decirlo, en cuanto a los contenidos que aparecen en la web. ¿Listo? Entonces, pues si algo ahorita, si cuando hablemos un poco más de la web 2.0 todavía sigues con la duda, hablamos un poco más al respecto. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces, como les decía, pues vamos a ampliar un poco más estas descripciones, ¿no? De estas web. Entonces, bien, bueno, retomando un poco, entonces decíamos que la web 1.0 era las web como más pura en su esencia, lo más básico, con solo texto. Y pues digamos que si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de interactuar con esta web 1.0 en comparación y en relación a la web como la conocemos ahora, pues tendríamos que decir que pues es algo muy poco intuitivo y pues tal cual como dice la diapositiva, pues viene a ser como una representación muy primitiva en relación a lo que conocemos, ¿sí? ¿Por qué la decimos que es primitiva? Sí, porque básicamente contiene una información, unos datos que están estáticos,
están centralizados y se van presentando de manera secuencial, ¿sí? O sea que, como les decía al principio, nos permite acceder a la información, pero no de manera interactiva, solo nos permite leer los datos que allí se alojan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues digamos que nos permitía, pues bueno, utilizar correo electrónico, navegadores, motores de búsqueda, sí, pero pues hablamos, como les digo, de motores de búsqueda no tan poderosos como los conocemos ahora, sí, que de hecho Google en sus comienzos, pues no tenía como tal, o sea, como un servidor o propiamente un motor que le permitiera ofrecer los resultados, sino que básicamente era una oficina de un grupo de personas, ¿sí? Donde si alguien planteaba una duda, en esa oficina se hacían llamadas a una persona que pudiera saber del tema, al fin de dar respuesta a esa solicitud, ¿sí? Entonces, como ven, de pronto pues también el alcance como tal de esa tecnología pues era bastante limitado y no era mucho lo que se podía presentar, ¿cierto? Incluso, digamos, el usuario, el navegante, por así decirlo, en la web, ¿sí? Básicamente se convertía pues en alguien, en un sujeto pasivo que simplemente recibía información o pues en algunos casos la podía publicar, ¿sí? Sin que pues existiera la posibilidad de que interactuara como tal con el contenido de la página, ya que esa acción, digamos, lo limitaba los que se conocen como los webmasters, ¿sí? Que básicamente, pues bueno, es un experto encargado de administrar los contenidos y de subirlos a la página web, ¿sí? Ahora, digamos, si nos remitimos, como les digo, o sea, como imaginarnos cómo sería esa web en esa época, básicamente era una información que solo se mostraba y que ni siquiera se actualizaba, ¿sí? Que incluso que nosotros podemos ver que esa relación, como para no ir tan lejos actualmente, hay mucha gente que en las wikis, digamos tipo Wikipedia, puede entrar a editar, a colaborar y agregar más información de contenidos en en esa web, ¿cierto? Pero en ese sentido, en esa época, digamos, ustedes podían encontrar una noticia y si, pues bueno, como les digo, como la interacción era tan baja, probablemente esa noticia ya pasaba y de pronto tuvo algún cambio, pero nadie se enteraba porque simplemente esa noticia no tenía esa capacidad, o bueno, la web no tenía la capacidad en ese momento de permitir una actualización de información eh, más dinámica, ¿sí? Entonces, cuando ya empieza como a ver o a presentarse esa interacción, ¿sí? Entonces, ya la información disponible en la web se empieza a actualizar de forma más dinámica y ese dinamismo como tal lo proporcionan los usuarios, ¿sí? Entonces, es allí donde nosotros ya empezamos a hablar de lo que es la web 2.0, ¿sí? Cabe, digamos, mencionar que pues, la diferencia entre la web 1.0 y de la que hablaremos ahora, la web 2.0, pues no se refiere principalmente como a la evolución tecnológica de los servidores, ¿no? Que obviamente, ¿no? Si estamos hablando de que se va a contener mucha más información o que se va a dar esa posibilidad de alimentar y retroalimentar la información disponible, pues obviamente los servidores de los que hablábamos pues tienen que tener una mucha mayor capacidad y asimismo tener una mayor capacidad de procesamiento y agilidad para poder, digamos, actualizar los datos, almacenarlos y, pues, digamos, facilitar el acceso a los nuevos usuarios, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, entre la transición de la web 1.0 a la web 2.0, pues se dio un avance considerable con respecto al hardware, ¿no? Pero sobre todo la principal diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0 viene a ser los objetivos y pues digamos la forma en que los usuarios perciben y utilizan la información que está disponible en línea, ¿sí? Entonces, digamos que ese cambio se fue dando de manera silenciosa, podríamos decir, pero de manera muy veloz y pues digamos que eso cambió el paradigma de lo que era la web 1.0 para darle cabida o darle apertura a la web 2.0.
¿sí? Bueno, entonces, por decir una analogía, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba con la web 1.0? ¿Sí? Básicamente donde decíamos que encontrábamos, bueno, algunos foros y algunos chats, pues no como los conocemos ahora, sino algo pues muy, muy básico, ¿sí? Sino que hacer de cuenta como tener acceso a un centro comercial, ¿sí? Tener a disposición muchísimas tiendas, ¿sí? En las cuales, bueno, se podía entrar y comprar productos, pero no se podía modificar las vitrinas y pues digamos que no se podría probar prendas de vestir, por hacerlo así, por eso le digo, o sea, el nivel de interacción era muy, muy bajo en la web 1.0. ¿Hasta ahí alguna pregunta de esta primera web? ¿O pasamos a la segunda? Chicos, Pues por mí no, profe, no tengo preguntas. vale chicos, igual cualquier cosa, no duden en preguntar. Muy bien, entonces vamos a dar paso, bueno, vamos a dar paso a la web 2.0, ¿sí? Entonces aquí, en la web 2.0, bueno, básicamente ese término, esa definición, ese cambio, fue acuñado en 2004, ¿sí? Para referirse pues a la segunda generación de tecnología web basada ya en usuarios y en una gama especial de servicios, donde ya empiezan a aparecer pues lo que son las redes sociales, los blogs de pronto ya como los conocemos, chats, álbumes de fotografía, presentaciones en la red, etcétera, ¿sí? Que pues como objetivo principal, como ya me hemos dicho, fomentan la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios de la comunidad o de una red social, ¿sí? Entonces, aquí pues vemos que como ya decimos, pues la web 2.0 posibilita la conexión de personas con personas, ¿sí? A través de las redes sociales y todo lo demás que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, aquí pues ya vemos que, o podemos decir, que es una comunicación bidireccional, o sea, se vuelve mucho más dinámica e interactiva, ¿sí? Donde pues no solo la operación que digamos de la interacción del usuario es de lectura, sino también de escritura, a través de los aportes que puede agregar a través de esos servicios que encontramos en la web 2.0, ¿sí? Entonces, esta web 2.0, ¿sí? Se denomina también web social, por el enfoque colaborativo que tiene y la interacción social que empieza a emerger a través de esta herramienta. Y bueno, básicamente a través de los servicios que empiezan a aparecer en la web 2.0. Aquí, lo importante es decir que lo importante, perdón, de la web 2.0 es como el cambio de la actitud que hay de los usuarios ante esta nueva forma de comunicación, ¿sí? Utilizando la tecnología, ¿sí? Entonces, eh, aquí pues digamos que incluso la web 2.0 da paso a que la información se vuelva mucho más visual, ¿sí? A través, digamos, de lo que decíamos, de lo que es el proporcionar contenido, de crear webs interactivas, ¿cierto? Entonces, básicamente, o sea, la web propiamente se vuelve un punto de encuentro entre usuarios, ¿sí? Que, pues, al ser, digamos, ya al permitir básicamente la operación de lectura y escritura, pues se vuelve muchísimo más interactivo, ¿sí? Entonces aquí, digamos, con la llegada de la web 2.0, no solo se presentó un cambio tecnológico, un cambio en la comunicación, sino que podemos decir que se produjo un fenómeno social que cambió pues para siempre la forma en cómo nosotros interactuamos con la información y pues la forma como nos comunicamos, ¿sí? Principalmente pues digamos porque el contenido o bueno, la web como tal, nos volvimos parte de ella, ¿sí? Y es más, nosotros podemos decir eh, que básicamente incluso los medios de comunicación tradicionales, digamos como noticias, revistas, periódicos,
pues han tenido que evolucionar para no quedarse atrás y seguir siendo parte de ella, ¿sí? Tal es así que, por ejemplo, si aparece una noticia, digamos, de una manifestación, ¿sí? Eh, esa información no está completa si, por ejemplo, no aparecen como datos estadísticos de cuántos usuarios, por ejemplo, de Facebook leyeron esa noticia, cuántos participaron, si hablamos de esa manifestación, cuántos estuvieron allí suministrando, por ejemplo, fotografías, videos, audios, ¿sí? Qué porcentaje, digamos, del otro lado, qué porcentaje de lectores estaban a favor de ese movimiento, qué comentarios hicieron, que, pues bueno, de hecho, en muchas ocasiones y que he hecho eso también ha sido un problema y de pronto ustedes también lo han visto, que incluso, digamos, Facebook, WhatsApp o Instagram han implementado políticas para validar la información, dado que en muchas ocasiones, pues los datos que aporta la gente pueden ser erróneos o pueden ser demasiado subjetivos como para, digamos, alterar el sentido o la veracidad de alguna noticia. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, digamos, como les mencionaba, o sea, la última década ya han empezado a emerger distintos medios digitales, o bueno, periódicos y revistas independientes que pues han estado a la par de la evolución de la web 2.0 y se han sabido establecer y pues han conseguido un gran éxito a nivel mundial, porque esa es la escala de la web, ¿sí? Por más, digamos, local que pueda ser uno de estos periódicos o revistas virtuales, pues por el hecho de estar en la web tiene acceso y alcance a nivel mundial, ¿sí? Que pues digamos que antes como grandes periódicos, grandes revistas que pues han empezado a entrar en decadencia, ¿sí? Incluso pues si nosotros nos vamos al contexto nacional, muchos han empezado a decaer por, digamos, por presentar una información con poca objetividad, que es lo que actualmente mucha gente busca, ¿sí? Tener información de primera mano, pero información que sea veraz y que no sea como inclinada hacia un cierto sector o hacia otro, ¿sí? Entonces, miren, en ese sentido, digamos que el poner la información en la web, ¿sí? Eh, pues es fácil a nivel tecnológico, pero no es tan fácil en el sentido del, digamos, si hablamos de un periódico, de un blog o demás, no es tan fácil en el sentido del esfuerzo que requiere, ¿no? De la investigación, de la elaboración, ¿sí? Porque básicamente una persona que ponga información o que ponga un comentario, que comparta una noticia, lo que sea, empieza, digamos, a exponerse también, ¿sí? Como ustedes de pronto también ya lo han visto en alguna oportunidad, ¿sí? ¿En qué sentido se expone? ¿Sí? En que, pues, digamos, al ser una información pública y al interactuar con otros usuarios, ¿sí? Pues, digamos, estos mismos usuarios pueden llegar, digamos, a tener el derecho de insultarlo, de despreciarlo, y como hemos visto en el contexto, como les digo, en el contexto para no ir tan lejos, incluso se presentan amenazas, ¿sí? No solo contra la persona que postea, sino también contra las familias. Incluso, pues digamos, hemos visto también, pues como lo que puede llegar a ser ciertamente, entre comillas, inofensivo, un meme, ¿cierto? También puede llegar a presentar bastante daño cuando una persona toma esas herramientas y ya empieza a colgar como un fotomontaje, por ejemplo, ¿sí? Y pues digamos que en perspectiva general, estas son, digamos, también hay que decirlo, consecuencias negativas que se presentan en la web 2.0, ¿sí? Eh, donde, pues, digamos, se presentan algunas, digamos, abusos que se presentan de manera astuta, podría decirse, y que pues se apegan a ciertos contextos para que al final eso se termina como de alguna forma normalizando y aceptando, ¿sí? Entonces, pues esas son cosas que hay que, digamos, evitar como usuarios, pero que hay que ser conscientes de que existen y que a menos de que se tome un cierto tipo de reglamentación más serio, pues esas cosas no van a desaparecer. ¿Listo? Bueno, entonces miren, básicamente teniendo en cuenta todas estas connotaciones e implicaciones, tanto positivas como negativas, ¿sí? Eh,
como les mencionaba, pues muchas aplicaciones, muchos servicios han empezado pues a utilizar lo que son los gestores de contenidos, ¿sí? O por sus siglas en inglés CMS o Content Managed Services, ¿no? Bueno, que básicamente su responsabilidad o su función es crear y administrar contenidos en las páginas web, ¿sí? Entonces, pues básicamente es una interfaz que controla una o varias bases de datos que contienen pues información de la web y pues ese sistema pues permite manejar de manera independiente el contenido pues por una parte y el diseño por otra, ¿sí? Que eso ya es como términos más relacionados con ustedes, lo que ya denominamos lo que es el backend y el frontend, ¿sí? En el sentido pues más técnico, ¿sí? Entonces, un ejemplo, pues, digamos, clásico de ello es cuando, pues, los editores cargan contenidos al sistema y, pues, en otro nivel más superior, pues, se muestra o, pues, se da la forma de cómo sean visibles al público en el momento en que cada persona quiera acceder a ello, ¿sí? Entonces, miren, estos gestores, pues, básicamente permitieron el desarrollo de las aplicaciones que ya mencionamos, pues los blogs, redes sociales como Twitter, Facebook, ¿sí? Portales para alojar fotos, audio, video, digamos, tipo Flick, YouTube, Instagram, Snapchat, Storytelling, bueno, TikTok, que llamaríamos ahora también, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí, pues digamos, de alguna u otra manera, al tener ese manejo independiente, ¿cierto? Permite, pues digamos, a los editores publicar un sitio, los contenidos de manera más sencilla. Y es más, establecer control sobre esa información, ¿sí? Por eso, pues ustedes han visto que ahora en las redes sociales, si alguien, hay unas políticas, ¿no? Que digamos que si alguien, por decir algo en Twitter, pone un mensaje hiriente hacia cierta persona o hacia cierto grupo de personas, ¿sí? Básicamente, pues los administradores tienen derecho de bloquear ese tipo de contenidos o bloquear más directamente al usuario, pues como para evitar o para, ¿cómo decirlo? Como para ejemplizar, ¿sí? Acerca de, o bueno, con estos vetos, ¿sí? A esos contenidos, a sus usuarios, para que la persona, pues, o los usuarios, a lo largo del tiempo, pues, empiecen a tener un poco más de cultura y más responsabilidad acerca de los contenidos que montan en la web, ¿cierto? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No sé, Viviana, si ahí de pronto indirectamente contesté tu pregunta o todavía tienes alguna duda con respecto a la web 2.0. No, profe, ahí quedó más claro. Sí tenía curiosidad. Gracias. Bueno, gracias. Los demás chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? No, profe. Profe. No, profe. Listo, chicos. Bueno, pasemos a la siguiente web. Entonces, vamos a hablar ahora de la web 3.0, ¿no? Entonces, se empezó a hablar de la web 3.0 por primera vez en 2006, ¿sí? En un artículo donde, pues bueno, se empezó a hablar como de las falencias y demás de la web 2.0 y se empezó a hablar como de las potencialidades y funcionalidades que estarían vigentes o que se presentarían en esta nueva web, y más que todo del salto tecnológico que eso implicaba, ¿sí? Entonces, miren, aquí en la web 3.0 hablamos de aplicaciones web conectadas a otras aplicaciones web, ¿sí? A fin de que, pues, se enriqueciera la experiencia de los usuarios, ¿sí? Además de esa interacción, se agrega, pues, digamos, conocimiento en una web geoespacial, ¿sí? En el sentido de que, pues, la web 3.0, a pesar de que en la web 2.0 ya había un aspecto social, aquí, pues, ya se empieza como a hacer, pues, un acercamiento mucho mayor, ¿sí? Como caracterizando mejor a las personas, de dónde vienen, presentando aspectos culturales, mejorando usabilidad, dependiendo también, como les digo, de ese aspecto cultural,
¿sí? Y pues digamos que se le brinda una cierta autonomía a las aplicaciones como tal, ¿sí? Respecto, pues digamos, a los navegadores desde donde se consuman estas aplicaciones, estos servicios, y pues digamos de lo que es la construcción de la web semántica. Miren, bueno, hablando de eso, entonces la web 3.0 también es conocida como eso, ¿no? Como la web semántica, ¿sí? Entonces aquí eso hace referencia a que pues hace un uso mucho más eficiente de los datos, ¿sí? Lo que se denomina pues la data web, ¿sí? Entonces es interoperativa y pues el usuario tiene control para hacer los cambios que desee, pero modificando directamente las bases de datos. Esa es la característica, ¿sí? Entonces, ahí pues la web semántica incluye pues obviamente en esta escala, en esta evolución, ya no vamos de datos, sino de metadatos, y que esos metadatos son semánticos u ontológicos, o sea, describen tanto los contenidos como las relaciones que pueden haber entre los mismos, ¿sí? Y pues básicamente con estas herramientas y con esta potenciación tecnológica, pues ya se puede hacer un rastreo y un procesamiento dentro de esos sistemas de información. ¿Listo? Bueno, entonces miren, aquí mientras que decíamos que en la web 2.0 los datos y la información se gestionaban por el propio usuario humano, en la web 3.0 esa gestión de esos metadatos, de esa información, está gestionada en la nube, ¿sí? Y se ejecuta desde cualquier dispositivo con un alto grado de personalización y de complejidad. Entonces, miren, allí, pues con esa personalización, vemos cómo los contenidos y el flujo de información se empiezan a adaptar cada vez más a nuestros gustos y a nuestras preferencias, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se da esa personalización? ¿O cómo se identifican esos gustos y esas preferencias? Por los perfiles que nosotros mismos manejamos dentro de la red, ¿sí? Donde se empieza a descubrir información que puede resultar relevante para nosotros. Pero entonces, listo, decimos que es el perfil, ¿cierto? Pero, ¿de dónde se puede sacar esa información? ¿Sí? ¿De dónde sacan, mejor dicho, los motores de búsqueda, esa información acerca de nuestros gustos? Que como bien ustedes han visto, hay muchas páginas que tienen, pues bueno, las cookies, que a partir de allí empieza a salir, bueno, publicidad y demás, de cualquier cosa que nosotros hayamos buscado en alguna oportunidad, ¿sí? Entonces, digamos que en resumen, esas preferencias, esos gustos y demás salen de nuestra actividad en la red, ¿sí? Que pues digamos que, como sabemos, nosotros por el simple hecho de conectarnos, de navegar, de entrar a redes sociales, pues realmente dejamos un rastro muy importante, ¿sí? A través de las fotos que publicamos, de las opiniones, de nuestra búsqueda de tendencias, por ejemplo, cuando buscamos algún viaje, buscamos algún carro, alguna moto, etcétera. Toda esa información va directamente, o sea, asociada para personalizar, pues, nuestro modo de acceder y de navegar, ¿sí? Entonces, miren, algunos de estos elementos que estoy mencionando de la web 3.0 ya estaban presentes en la web 2.0, al menos en una fase inicial, ¿sí? Y otros se están proyectando y se están ampliando hacia la web 4.0, ¿sí? Pues, por ejemplo, digamos actualmente, si uno buscara un hotel, ¿sí? Para unas vacaciones, tendríamos que navegar en la web buscando varias opciones, ¿cierto? En la web 3.0, pues ya vemos que tiende a mostrarnos como hoteles que estén mejores adaptados, perdón, a nuestros gustos y necesidades, ¿sí? Digamos que la web se vuelve de alguna manera, por decirlo, omnisciente, ¿sí? Pero si nosotros pensamos, o sea, suena bien, ¿no? O sea, suena bien que nosotros podamos acceder a información y que nos muestre lo que realmente nos interesa, o sea, que no nos pongamos a divagar,
y a buscar cosas y después de un par de horas, por decirlo así, encontremos lo que realmente necesitamos, ¿sí? Sino que cada vez pues empieza a aparecer información relevante para nosotros en menor tiempo, ¿sí? Pero también es cierto que también puede ser un poco tétrico, un poco siniestro, que, digamos, la web sepa tanto de nosotros, ¿sí? O que haya tanta información de nosotros disponible en la web, ¿sí? Que incluso cualquier persona pueda acceder a ello, digamos, si nos vamos para el caso del hotel, que todas las agencias de viaje de aquí de Popayán sepan lo que a nosotros nos gusta o de qué sitio nos gustaría ir a visitar, ¿sí? Y pues que eso, pues digamos, de alguna u otra forma, pues puede ser peligroso, ¿cierto? Pero eso pues ya hablando en un sentido conspiparanoico, pero que el riesgo está presente, ¿sí? Entonces, esa personalización pues también tiene como ese riesgo inherente por allí, ¿sí? A pesar de que pues obviamente el beneficio en términos de tiempo, de practicidad y de experiencia de usuario, pues es muy grande. Y más que todo como para nosotros que estamos en el contexto de la tecnología y del manejo de los datos y de la información. Bueno, entonces aquí decimos que la web 3.0 pues entra a expandirse con mucha fuerza, ¿sí? Hasta, bueno, digamos, y que cuando la tecnología lo permita más, ¿cierto? Esto pues presentará nuevas opciones de personalización a través de una red, digamos, más natural, con menos tiempo, como les decía, y con información relevante. Y ese será el punto donde ya habremos llegado a lo que es la web 4.0. Entonces, miren, desde ese punto, entonces la web 3.0 apunta a que, pues bueno, todos podamos disfrutar la información, las herramientas de Internet, sin importar el dispositivo que utilicemos para conectarnos. Buscamos que la experiencia sea mucho más flexible, que haya mayor versatilidad y que pues esa versatilidad supere las barreras del formato y la estructura, ¿sí? Que digamos que no sea traumática la experiencia de pasar de navegar de una página en el computador y que se vuelva retraumático en un teléfono o en una tablet, ¿cierto? O incluso en un Smart TV, ¿sí? Que digamos que todo sea, o sea, que todo sea una experiencia, como decimos ahí, versátil y que nos permita, digamos, no afectar nuestra experiencia de usuario y sobre todo no afectar, digamos, las búsquedas, los datos o la interacción en sí misma con estos servicios que allí encontramos. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas de la web 3.0. ¿O si es claro hasta ahora? No, profe, ninguna pregunta. Vale, chicos, muy bien. Vamos a pasar entonces a la web 4.0. Entonces, se empieza a hablar de web 4.0 en el 2016, ¿sí? Donde pues la expectativa está sobre el gran avance y pues digamos centrado en que el comportamiento de la web como tal va a ser más inteligente, más predictivo, ¿sí? De tal manera que pues nosotros simplemente con afirmar o pedir algo, pues vamos a poner en marcha el conjunto de acciones que nos va a brindar una solución acerca de lo que necesitamos. Entonces, miren, ¿cómo es que llegamos hasta este punto? A la web 4.0. Básicamente a la propia evolución de la tecnología en sí misma, ¿sí? Vemos como empresas como Google, como Microsoft, como Facebook, cualquiera de estas grandes, han empezado a desarrollar nuevos sistemas donde a través de las tecnologías como el Deep Learning, el Machine Learning, ¿sí? Vemos que se incrementa la capacidad de procesamiento de información de forma muy similar a como lo haría el cerebro humano, ¿sí? A fin de atender con mayor facilidad y con mayor afinidad, ¿cierto? Lo que serían los gustos, las peticiones de cada uno de los usuarios, ¿sí? Por citar ejemplos, ¿no? Tenemos los asistentes de voz, que por ejemplo hablamos de Siri, de Google Now, de Cortana, ¿sí? Que cada vez son más precisos y pues y son más correctos, digamos, en cuanto a las solicitudes
de lo que decimos, ¿cierto? Es más, digamos que hay smartphones que siempre están escuchando, ¿sí? Y si no lo saben, pues ahora lo saben. O sea, siempre están escuchando, ¿sí? A la expectativa, ¿sí? De esperar a que uno diga palabras como Hey Siri o OK Google, ¿sí? Ese tipo de cosas para contestar de inmediato, ¿sí? De hecho, pues no sé si ustedes vieron la noticia que hubo una denuncia que el asistente, creo que fue Alexa, que en una conversación como detectó o asumió dentro de la conversación una de las palabras reservadas y quedó grabada una conversación de una pareja y se terminó subiendo a los servidores, ¿sí? Que de hecho, pues a partir de allí, pues mucha gente pues también empezó como a tomar cierto recelo de ciertos asistentes virtuales, pero en contramedida también estas grandes empresas pues también empezaron a trabajar sobre estos bugs, podríamos decir, o sobre estos inconvenientes y de cómo, digamos, ofrecer mayor privacidad y mayor seguridad para pues no tener ese tipo de inconvenientes como el que les comento, ¿sí? Bueno, hablando de otro indicador que nos muestra que ya estamos adentrándonos cada vez más en la web 4.0, son el uso de los bots, ¿cierto? Que ustedes ya han visto, bueno, digamos, en páginas de bancos, en páginas de algunas empresas, que cuando ustedes quieren plantear alguna duda, pues constantemente están estos asistentes virtuales para resolver como las dudas más frecuentes. Pronto se habrán encontrado muy probablemente en páginas como las de Claro, de Tigo, de algún operador móvil, ¿cierto? Que pues cada vez es más difícil incluso poder conectarse con algún operario que pues de pronto, al menos en la actualidad, nos resuelva una duda pues más puntual y nos resuelva más rápidamente eso, ¿sí? Porque realmente los bots, ¿sí? Pues tienen, como les digo, tienden a resolver las dudas más frecuentes, ¿sí? Y con datos, pues podríamos decir, muy generales, ¿sí? Pues bueno, eso sería como otro indicador allí. Pero ¿qué pasa con estos boots? De momento, pues todavía dependen de que nosotros introduzcamos texto, que introduzcamos una pregunta, ¿sí? La idea es que pues desde esta evolución de lo que hablábamos, pues de estos asistentes, los boots también entren al plano de que nosotros pues en lugar de escribirles podamos explicarles, o bueno, básicamente lo que es como el speech to text, que nosotros hablemos y se transcriba algo, para poder conversar con estos bots, ¿sí? Pero como en un lenguaje más natural, como que sea como de alguna manera más fluida esa comunicación, tal cual como conversar con otra persona en una cafetería, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos que en el plano de la web 3.0, los buscadores, digamos como Google, Bing y demás, son elementos casi esenciales en nuestro día a día. Que nosotros, bueno, tenemos cualquier duda, cualquier cosa y listo, Google, o Yahoo, o Bing, ¿sí? Esa es nuestra forma básica de interactuar con la web, si ustedes se han puesto a pensar en ello, ¿sí? Porque, pues bueno, si ustedes ya tienen definido que van a entrar a una red social, pues listo, van y entran. Si están en el teléfono, pues directamente acceden a la aplicación. Pero si van a entrar a buscar algo más particular, pues de una se van a Google, se van a estos motores de búsqueda, ¿cierto? Y pues bueno, introducen la palabra clave, aparecen muchos resultados y pues uno empieza a revisar cada uno de ellos hasta que uno encuentra lo que realmente desea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde la web 4.0 mejora esa experiencia, ¿sí? Mediante el uso de nuevas tecnologías, donde la interacción se vuelve más completa, más personalizada, ¿sí? Digamos, incluso se puede decir que verbalmente al dispositivo puede ser, pues bueno, el sentido más técnico, un smartphone, ¿sí? O incluso, pues a la computadora, ¿sí? Digamos, no sé, comprar un boleto de avión para tal fecha, a tal destino, en oferta, podemos decir, ¿sí? O pues que ahora ustedes ya ven, digamos, las aplicaciones de taxis o estas plataformas de como Uber, InDriver, todas estas que uno dice, bueno, pedir un taxi a tal hora y tal lugar. Que de hecho uno de OK Google puede hacer eso, o sea, uno puede decir, OK Google, necesito un taxi para aplicación tal y tal lugar, ¿sí? Y automáticamente la acción pues se ejecuta sin ningún otro tipo de intervención por el usuario,
¿sí? Entonces, básicamente, entonces aquí decimos lo que está aquí en la diapositiva. O sea, pasamos de una web, ¿cierto?, que nos proporciona información a otro tipo de web que ya nos proporciona es soluciones, ¿sí? En el sentido más práctico. O sea, pues, como les digo, o sea, realmente la experiencia, ¿sí?, que nosotros tenemos va más del borde entre la web 3.0 a la 4.0, de lo que han sido las webs anteriores, ¿sí? Y de hecho, pues digamos que nosotros como que sentimos un poco más de primera mano esos beneficios y hasta cierto punto como esa transición entre la web 3.0 y la web 4.0, ¿sí? Entonces, miren, básicamente esa interacción, esa nueva interacción con esta web 4.0, que hace es ofrecernos soluciones a partir de la información que nosotros damos, o sea, de la petición como tal, y la compara con lo que existe en la web, pero como lo vuelvo y le repito, de una manera más personalizada. Entonces, para poder lograr eso, digamos que en cierta manera suena como maravilloso, excelente, eficiente y demás, ¿sí? Se requiere de 4 pilares para poderlo lograr. Entonces, el primero de ellos es la comprensión del lenguaje natural, de lo que nosotros hablamos, que se entienda claramente nuestra petición, ¿sí? Sea un lenguaje escrito, sea un lenguaje hablado, ¿cierto? Y que pueda convertir eso de manera eficiente. Pues digamos las nuevas tecnologías o los nuevos sistemas de comunicación máquina a máquina, ¿sí? El uso de la información dependiendo del contexto, ¿sí? Por ejemplo, digamos, ahorita que están tan de moda las smartbands, los smartwatch, la moda fit, por así decirlo, ¿sí? Que incluso, digamos, nuestra actividad física se puede medir a través de los sensores GPS, del ritmo cardíaco, del nivel de oxígeno en la sangre, etcétera. O sea que, digamos, la información está, o sea, se apropia de las variables que tenga a disposición para que la información sea lo más detallada y aplicada, pues, como al contexto. Es más, digamos que por ejemplo, si nosotros tenemos bueno, que nuestro smartwatch detecte nuestro ritmo cardíaco y que, bueno, que por X o Y haya tenido una afección cardíaca en el pasado. Entonces, que si el reloj detecta, pues que el ritmo cardíaco está demasiado elevado, pues que, bueno, indique una alarma o que, pues ya en el caso más grave, pues que de una vez se comunique con un centro de atención médica, ¿no? Eso ya bordea pues un poco más como tirando al Internet de las cosas, pero esa es como la escalada de la web 4.0. Sí, o sea que básicamente pues va a utilizar, como vuelvo y les digo, todo lo que tenga a la mano para brindarnos soluciones. Y eso implica también interactuar con el hardware, ¿sí? Y aquí es donde pues alrededor de eso, de lo que acabo de mencionar y demás, pues empieza a plantear un nuevo modelo de la interacción con el usuario, ¿sí? Entonces, cuál es la perspectiva como tal? O sea, la web 0.0 con el uso de estos pilares, bueno, basado en estos 4 pilares y utilizando distintas herramientas, planea o plantea adelantarse dentro de situaciones cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, digamos ahorita en la clase que ustedes por X o Y se demoran en conectarse, entonces que detecte eso, que están llegando tarde y pues envíe un mensaje avisando de algún tipo de circunstancia o pidiendo pues un intervalo de tiempo para poder llegar, ¿sí? O al trabajo, ¿cierto? Mandando un mensaje, ¿sí? O también, digamos que si van en su carro, moto o cualquier otro medio de transporte, si hay algún trancón o hay algún accidente o algún colapso en la vía, pues que les ofrezca de una vez una ruta alternativa antes de que ustedes hagan la petición, o bueno, antes de que hagamos la petición. Como les decía, pues el ejemplo del smartwatch, ¿no? Si detecta un elevado ritmo cardíaco, pues que llame al hospital o al puesto de salud más cercano y pues que si uno pues cae y queda allí, pues que inmediatamente llegue una ambulancia, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, aquí en la web 4.0 aparece lo que llamamos la computación cognitiva, ¿sí? Donde, pues bueno, o computadores muy potentes que almacenan los datos en la nube, procesan datos, peticiones,
permiten que no solo cualquier dispositivo que esté conectado a la red nos ayude a aprovecharnos de ellos, pues suena mal, pero así es, ¿sí? Sino que también nos sirva a nosotros suministrando datos a estas máquinas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, cuando la policía, por decir algo, trata de capturar a un delincuente o algo, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cómo lo pueden ubicar? O sea, uno pensaría en primera instancia, pues bueno, las cámaras de seguridad, ¿sí? Pero hay otra forma, ¿sí? La misma red celular, por el hecho de estar activo, ¿sí? Y tener un teléfono, pues la misma red celular, al ir uno cambiando de célula, ¿sí? Permite triangular la ubicación, ¿sí? Y pues digamos que también se puede utilizar como una herramienta de seguridad. Entonces lo que decimos, estar apropiándose de algún tipo de tecnología que esté allí, ¿cierto? Para satisfacer una petición o una necesidad o un servicio que se requiera en el momento. ¿Listo? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda de esta web? ¿O algún aporte? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Por Ujú. ejemplo, cuando le interceptan que digamos que el WhatsApp o unas redes sociales cuando están como haciendo una investigación, pues la policía, ¿eso cómo vendría siendo ahí? ¿Cómo así? O sea, ¿sobre qué web viene trabajando O o qué sea, tipo o sea, de...? digamos, por ejemplo, quieren atrapar pues un criminal muy peligroso, por ejemplo, ¿no? Ujú, Y entonces pues no saben dónde está y digamos el criminal solo tiene WhatsApp. ujú. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo sería, cómo trabajarían ahí entre la empresa y pues la policía, ¿no? O eso Ah, sería listo. como algo ilegal, no sé. Bueno, realmente si lo hace la policía no es ilegal. De hecho, o sea, digamos, si nosotros pensamos como en Facebook, ¿sí? Realmente, si Facebook un día cualquiera les da por borrar todas las fotos de ustedes, de un paseo, de lo que sea, por decir que son indebidas o cualquier cosa, o utilizar alguna foto de ustedes para alguna campaña publicitaria, está en todo el derecho. En el sentido de que en el momento de que uno crea una cuenta de Facebook, pues autoriza completamente a que los datos que uno suba sean de carácter público. O sea, por más de que esté en el perfil de uno, ¿sí? Los datos, Facebook puede hacer lo que quiera con ellos. Pasa de alguna manera lo mismo con WhatsApp, ¿sí? Pues como les decía, uno por el hecho de conectarse, ¿sí? De subir una foto, de subir un audio, cualquier mensaje, lo que sea, uno está dejando un rastro en la web, ¿sí? De pronto, en primera instancia, no es tan fácil, digamos, acceder a los mensajes, ¿sí? De WhatsApp, ¿sí? Pero que es posible, ¿sí? De hecho, pues ustedes han visto, de pronto, si no les ha pasado, que algún amigo conocido, ¿sí? Les ha dicho que sí se puede hackear un Facebook, sí se puede hackear un WhatsApp, generalmente alguna cosa de alguna novia, un novio, pareja, lo que sea, vienen esas peticiones de allí, ¿sí? Y ustedes han visto, o sea, pues de pronto, no sé si lo hayan hecho, pero que existen las herramientas para hackear eso, ¿sí? Y que de alguna u otra manera, pues WhatsApp tiende a tener sus vulnerabilidades, por más de que digan que no, del acceso a las conversaciones, a los chats, a los audios y demás. De hecho, si nos vamos como en un sentido más estricto, de decir que cuál es, que les digo, un sistema, una aplicación de mensajería que no tenga ese inconveniente, pues es Telegram, ¿sí? Que incluso, pues, incluso había una noticia que los miembros de, bueno, Al Qaeda no, bueno, de algún grupo de los sirios, bueno, de por allá, de estos grupos terroristas por allá, que ellos planearon un atentado a través de Telegram, ¿sí? Y como Telegram tiene como esos sistemas de un mensaje de borrarlo después de 7 días o borrarlo una vez enviado, o sea, es en esa plataforma, a pesar de que por lo menos tienen un servidor para guardar multimedia, mensajes de ustedes, que por ejemplo si ustedes cambian de teléfono, ustedes lo único que necesitan es loguearse
y todo su contenido pues no va a estar directamente al teléfono, va a estar en la nube. O sea que ustedes pueden tener acceso a él donde quieran, cuando quieran y como sea. Pero también tiene eso, o sea, esa protección de que habrán mensajes que si ustedes les dieron que se borraran o trabajaran sobre sus sistemas, no van a quedar alojados en ninguna parte, ¿sí? Entonces, como les digo, o sea, ahí existen mecanismos, o sea, ahí existen como las herramientas de que les digo, de hackeo, pues básicamente, ¿no? Como para acceder a esos datos, a esa información. Pero así como se puede triangular la ubicación de una persona a través de la red, de la red móvil, sí, pues también se puede triangular o ubicar a una persona a través de su conexión vía internet, ¿sí? Sin ir tan lejos. Pues bueno, un hecho histórico aquí casual, digamos cuando iban a atrapar a Pablo Escobar, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? La historia cuenta pues que él básicamente andaba con un radioteléfono, ¿sí? Porque si él utilizaba una línea convencional, básicamente lo encontraban, ¿sí? Y pues bueno, que muy a pesar de ello, ¿sí? La policía utilizó una tecnología, imagínense, ya en esa época se podía hacer eso, y lograron rastrearlo, por más de que era pues un radioteléfono que de alguna manera pues le brindaba cierta movilidad. Se puede, ¿sí? Sino que pues obviamente hay herramientas que de pronto no son de conocimiento público precisamente como para que pues no pierdan su efectividad, ¿sí? Si lo vemos desde un punto de vista más general. ¿Sí? Entonces no sé si de pronto por ahí respondí tu pregunta. Sí, pero ya fue un poco más claro. Ah, bueno. ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta curiosa. Ujú. Sí, cuéntame. ¿Cómo vendría siendo la web 5.0 en caso si llegaría a salir? Pues bueno, eso, o bueno, esa aparición de esa web 5.0 dependería de qué tanta aceptación tenga ya en sí misma la web 4.0. Como ustedes saben, no muchas tecnologías eh, dependen básicamente de la acogida que tengan los usuarios, ¿sí? Entonces, como les digo, por un lado, uno pensaría que es mucho más beneficioso, más eficiente, que cada vez que uno entre a Google y busque una determinada cosa, pues le ofrezca, al menos en los tres primeros resultados, lo que uno necesita, ¿sí? Como les digo, o sea, de pronto uno vivió esa transición, que de pronto en una web 3.0 uno a veces incluso llegaba como hasta la página 4 a buscar si había algo parecido y de ahí para abajo ya se empezaban como a perder como datos relacionados con la búsqueda de uno. Ahora uno, pues muy difícilmente pasará a la segunda página porque ya los datos están como muy particularizados a lo que uno está buscando, ¿cierto? Pero entonces imaginemos el contexto, ¿no? De la web 4.0. ¿Qué tan dispuestos estaremos a que se sepan tan detalladamente nuestros gustos, nuestro estilo de vida, a dónde vamos, dónde estuvimos? Sí, hay gente que lo hace, ¿no? Uno sabe que hay gente que sube fotos, que estuvo en tal parte con fulanito, fulanita, está saliendo, está en camino, ¿sí? Y que de hecho esa vulnerabilidad está más que todo en el usuario, ¿no? Pero, o sea, si uno deja de subir fotos, de subir ubicaciones, pues bueno, digamos que se salva un poco eso, ¿sí? Pero si ya es la web como tal, si ya son las aplicaciones, si ya son que les digo, las aplicaciones hablándose entre ellas y brindando esa ubicación así uno no lo quiera, ¿sí? Como para decir, bueno, digamos que uno pide un Uber y simplemente dices eso, quiero un Uber y, y digamos que no pasan ni 5 minutos y ya llega, ¿sí? Y qué tal alguien tenga acceso a esa información y que por decir algo, por X o Y, digamos, tú pides un taxi, un Uber, porque retiraste plata del banco y retiraste bastante dinero y que alguien pueda tener acceso a esa información y que llegue cualquier carro y que no necesariamente es el que pediste, ¿sí? O sea, hablando de esas vulnerabilidades, ¿sí? Sí, o sea, de pronto para uno es como un poco más natural esas interacciones y demás. Pero si uno piensa como en los papás o en los abuelos, no sé qué, que incluso ellos pues ya ven cosas como raras, ¿no? En la interacción con la tecnología. De hecho, de eso vamos a hablar con respecto cuando entremos a la parte de la accesibilidad, ¿sí?
que de pronto uno es como entusiasta con ellos, como para explicarles, para enseñarles a utilizar un smartphone, a tomar una foto, abrir un Facebook, abrir un Instagram, ese tipo de cosas, ¿sí? Que de pronto para unos son cosas como más naturales, pero para ellos no tanto. Incluso, digamos en ese sentido, que uno puede resultar algo muy fácil, pero para ellos no tanto, ¿sí? Y que incluso ellos pueden terminar aislándose, aburriéndose y haciendo de lado la tecnología, ¿sí? Es poco probable que a nosotros nos pase, ¿sí? A menos que salga una muy mala experiencia, ¿sí? Y que definitivamente llegue a un punto en que, digamos, que ya las empresas tengan que, digamos, establecer en los criterios de búsqueda cuáles son los elementos que uno quiere compartir y cuáles no, ¿sí? Y que tendrían que limitar de alguna manera como esa interacción o ese acceso a nuestros datos, ¿sí? Lo que les decía, como la parte de los bots, ¿sí? O sea, que lleguemos a un punto que se vuelva tan natural hablar con un bot que se produzca un desplazamiento laboral de, digamos, de las personas que trabajan en los call centers y demás, ¿sí? Y que de alguna otra manera que nosotros, pues incluso lleguemos hasta un punto que nos volvamos limitados socialmente, ¿sí? Que lleguemos como incluso preferir hablar con una máquina que preferir hablar con otras personas, ¿sí? Que lleguemos a un grado tal de aislamiento que el factor social, pues se vaya a pique, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Entonces, más que todo, como la evolución de hablar de una web 5.0, depende en primera instancia de cómo vaya esto de la web 4.0, ¿no? De qué tanta aceptabilidad tenga y de qué tantos beneficios a la hora del té, pues nos brinde, ¿no? Y principalmente, como todo en la tecnología, de la demanda, ¿sí? De lo que el público quiere, ¿sí? Entonces, si llegado a un punto no sé, haya tanta tecnología alrededor de nosotros que básicamente nosotros no hagamos nada, sino que incluso, por decir algo, pues estoy hablando algo como muy, digamos, imaginativo, ¿sí? Que digamos que incluso ya nosotros ya no escribamos las cosas, ya no hablemos las cosas, sino que simplemente con pensar algo se dé y que busque o haga solo con que nosotros lo pensemos. Sería una ventaja muy grande si hablamos en términos de accesibilidad, ¿no? Para personas que tienen limitado su movimiento y que, bueno, que básicamente están postradas, ¿sí? Que puedan, digamos, brindarse las herramientas de accesibilidad a partir de ese tipo de tecnologías, excelente. Pero que ya de pronto esa misma tecnología nos lleve como esa parte de decir de que yo quiero esto y esto otro y que la tecnología esté como en ese punto de tener que satisfacer, perdón, las nuevas demandas, vamos a llegar a una web 5.0. Pero, pero pues ahí también existirán como ciertas cosas, incluso legales, ¿sí? De que hasta qué punto se quiere dejar avanzar la tecnología, ¿sí? Porque es que incluso han habido pues científicos como Stephen Hawking, ¿sí? Que él habló de que, digamos, la evolución tan rápida de la inteligencia artificial incurre en un riesgo muy potencial, ¿sí? Y un riesgo potencial para la raza humana como tal, ¿sí? Que digamos que avance tanto la tecnología que empiece a ver que como para que todo avance bien, se tenga que limitar cierta acción o limitar la población o limitar ciertas cosas para que todo avance bien. O sea, que llegue a verse como el ser humano como algo poco eficiente, poco efectivo, ¿sí? Entonces, y que ya no lo pasen a ver como usuario, sino como parte de un problema, ¿sí? Pero bueno, esas ya son cosas muy, ¿cómo decirlo? Como muy miedos, muy conspiparanoico, que puede llegar a pasar, ¿sí? Porque les digo, o sea, eso lo planteó uno de los grandes físicos del siglo XX, ¿sí? Que venga alguien con esa perspectiva desde un punto de vista social, puede pasar también, ¿sí? Porque es que incluso, o sea, la tecnología en algunas partes o en algunas culturas, en algunos países, es visto como un enemigo, ¿sí? Y que de hecho, o sea, muchos de los grandes avances también han venido no tanto de una necesidad propiamente dicha, que se han adaptado, sí, pero han venido de avances, digamos, más que todo enfocados a la guerra, ¿sí? Y pues uno no quita que el día de mañana que avance tanto la tecnología,
y que se aleje como del objetivo principal que perseguía, que era como, digamos, brindar confort, comodidad, mejorar la calidad de vida de las personas, a que se utilice con un mal propósito, ¿sí? Pero como les digo, o sea, todo es una cuestión de perspectiva. Incluso, si hablamos un poco haciendo un paréntesis, el Internet de las cosas como tal, a pesar de que era un concepto de los años 80, de 1980, uno apenas lo está mirando, pero muchas de las limitantes fueron esas, ¿sí? Digamos, el punto de vista a la invasión a la privacidad, a la seguridad, incluso de invasión a la soberanía, ¿sí? O sea que muchos países dejaron de hacer crecer esos elementos por no tener claridad de cómo se iba a implementar esa tecnología. Aquí por nosotros vemos que de la web 3.0 a la 4.0, pues vimos que pues no es que haya mucha cuestión legislativa alrededor de eso. Vimos como una evolución casi silenciosa como tal como la que se dio entre la web 1.0 a la web 2.0, ¿sí? Que fue algo imperceptible y que poco a poco la gente fue acogiendo, ¿cierto? Lo mismo podría pasar con la web 5.0, pero pues todo está como sobre el plan, sobre lo que podría pasar, no solo a nivel de desarrollo tecnológico, sino también, digamos, a nivel de los prejuicios que esto pueda despertar o digamos, de lo que pueda afectar esos aspectos, ¿no? De la privacidad y de la seguridad de las personas. Sí, entonces, pues no sé qué les parezca, qué opinan. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Profe, pues yo pienso que pues a la red 4.0 todavía le falta como bastante desarrollo como para pensar ya en una 5, ¿no? Sí, potencialmente vemos que hay algunas fallas que todavía se están trabajando, ¿no? Pues como el ejemplo de Siri o de Alexa. Y de hecho, pues no es lo único, ¿no? Que también es otro aspecto como lo de la masificación, o sea, que todo el mundo tenga eso. Es más, si todavía no hemos podido masificar los smartphones, ¿sí? En África todavía hay gente que utiliza los teléfonos normalitos, los coquitos, pero aún así se les ha dado acceso a realizar pagos a través de mensajes, ¿sí? O sea, puede ser también una alternativa, que digamos que como para que la gente no se quede por fuera. Sí, pero pues hay cosas que de pronto nosotros no hemos visto, pero que se están trabajando. Sí, sin ir tan lejos, que dicen, por ejemplo, países como Japón, que dicen que le llevan como 5 años de adelanto tecnológico al mundo. Sí, o sea, de pronto lo que estamos hablando ahorita, lo que plantea Viviana, no lo hemos visto, por decirlo así, comercialmente, pero es probable que ya lo estén trabajando en algún lado. Sería esperar a ver qué pasa. Por ahí sí se respondió tu pregunta o quedaron más dudas. No, sí, profe, ya quedó. Gracias. Vale, con gusto. Chicos, ¿los demás alguna otra pregunta, alguna duda? En mi caso no, bro. Listo, ahorita. ¿Tampoco? Bueno. Profe, ninguna duda. Tampoco. Listo, chicos. Bueno. Aquí entonces, pues, bueno, dejamos este cuadro resumen, donde vemos cuáles han sido los más grandes cambios entre las transiciones de la web 1.0, la 2.0, la 3.0 hasta la 4.0, y pues evaluando aspectos principales como, bueno, cuáles han sido los cambios en cuanto a contenido, a la tecnología, la parte de la enseñanza, ¿sí? Pues que de hecho ahorita es como algo como más real, podríamos decir, en nuestro entorno, en nuestro contexto actual por la contingencia, ¿sí? Hablamos de cómo se da esta parte, cómo ven los padres de familia, por ejemplo, esta interacción, cómo ven las escuelas, las universidades, cómo lo ven ustedes como estudiantes, cómo lo vemos nosotros como profesores, ¿sí? Cuáles son los saltos que se han dado, pues digamos, a nivel de hardware y de software para facilitar estas interacciones, qué herramientas hay, qué programas hay a lo largo de esa interacción entre estas distintas web, ¿cierto? Bueno, de pronto es como para que
para que lo revisen, ¿no? Pues cuando ya les pase el material. ¿Listo? ¿Más preguntas, más dudas?